Último capítulo del libro de Hebreos, por favor. Capítulo 13, versos 17, 18 y 19 somos los que vamos a observar el día de la noche de hoy. Un tema muy abusado por los falsos pastores, también muy menospreciado por los miembros rebeldes, pero que es bíblico y que podemos plenamente verlo, ¿verdad? Tal cual la Escritura nos lo dice. Y una de las cosas que la Escritura hace, hermanos, la exhortación o la confrontación, es precisamente para que haya ese arrepentimiento. Acuérdense que el arrepentimiento es una transformación de mente, ¿verdad? Una transformación de sentir, de actuar. Y si no somos confrontados, si no somos expuestos a la verdad, pues ¿cómo vamos entonces a ser guiados a la transformación en Cristo Jesús? Aquí es donde, bueno, en el capítulo 13, este último capítulo, vamos a tener la lectura. Vamos a nada más retomar lo que vimos la última vez, ¿verdad? En diciembre, que es el verso 15 y 16. Dice, bienvenida, dice, por lo tanto, por medio de Jesús, fíjese cómo toda la obra, hermanos, que se hace en el Espíritu, toda obra espiritual. Buenas tardes. Toda obra espiritual tiene que nacer y ser llevada a cabo por Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Usted y yo podemos hacer buenas obras. Todo mundo puede hacer buenas obras, hasta los malos más malos. Uno puede ver fotografías y videos donde el cártel, ¿verdad? Jalisco Nueva Generación, los Zetas, llevan despensas a los ranchos. Los mismos que asesinan, que secuestran, ¿verdad? Hacen y pueden hacer ¿qué? Buenas obras. Eso querrá decir que son buenas personas. Ok, entonces, fíjese cómo el verso 15 dice, por lo tanto, por medio de Jesús. ¿Por medio de quién? Ok, eso quiere decir que no es por medio de vosotros, o sea, no es de tu buen corazón, entre comillas, de tu buena persona que eres. No, hermanos, es por lo tanto por medio de Jesús. Esto quiere decir, hermanos, que toda obra espiritual, o sea, toda obra que realmente es del Espíritu, tiene que nacer y ser llevada a cabo por Cristo. Cristo en mí. Y aquí es de suma importancia entenderlo. ¿Por qué? Porque lamentablemente dentro del cristianismo, dentro de los seguidores de Cristo, todavía está ese pensar, hermanos, que tenemos algo bueno en nosotros. O sea, que nosotros le ayudamos al Señor Jesús. Vaya, vamos a ponerlo de esa manera. Pero en realidad, hermanos, cuando vamos a Nicodemo, cuando vamos a Juan capítulo 3, donde el Señor habla con Nicodemo, dice, Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y luego dice Nicodemo, ¿cómo esto es posible, Señor? Pues no entiendo. Y luego dice, Nicodemo, lo que es espiritual tiene que nacer del Espíritu, solo lo concibe el Espíritu. Es decir, hermanos, las cosas de Dios no las podemos crear ni las podemos hacer nacer nosotros. Yo no puedo crear la salvación en mí, yo no puedo ganarme la salvación. Yo no puedo crear una mente santa, una mente renovada, una mente buena en mí. ¿Tiene que ser quién? El Señor. Tiene que ser Cristo Jesús. Aquí es donde dependemos de Cristo, hermanos, para todas las cosas que son espirituales, vaya la redundancia. No podemos dar vida a lo espiritual, no podemos obrar en lo espiritual. Por eso tenemos que entender que debemos ser siempre llenos del Espíritu, guiados por el Espíritu, siempre sometidos al Espíritu,
¿Por qué? Porque solamente Él puede hacer lo que agrada a Dios, solamente Él puede hacer lo espiritual. Entonces, por medio de Jesús, dice, ofrezcan un sacrificio continuo de alabanza. Esto lo hablamos también el domingo, ¿verdad? En Romanos 12:1, que ofrezcamos nuestro cuerpo como ¿qué? Como sacrificio vivo. Lo mismo dice el escritor de Hebreos, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. No es con la boca, hermanos, sino es con la ¿qué? Con la vida, con el diario vivir, ¿verdad? Que nosotros proclamamos lealtad al Señor, porque de boca pues todo lo podemos hacer. Y dice, y no se olviden, verso 16, de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Fíjese, más que el buen actuar, hermanos, que nosotros podamos tener las buenas ideas, los buenos ministerios que nosotros podamos atender o crear, la palabra de Dios dice que compartamos lo que tenemos con los que pasan necesidad. Esto puede ser necesidades emocionales, físicas, materiales, espirituales. Todos tenemos necesidades espirituales, ¿verdad? Pero el compartir, el darme, acuérdense que esto es amar, darme a mí para el beneficio de otros, es el sacrificio que al Señor le gusta, que siempre le va a agradar al Señor. Y es donde continuamente nosotros debemos buscar ese sacrificio para Él, ¿verdad? Y entonces, de repente, cambia, hermanos, el objeto de la escritura aquí en la carta, verso 17, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea, ¿de quién? De los líderes, es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. ¿Qué? El dolor, ¿verdad? Si lo hacen con dolor. Esto no va a traer bendición para ustedes. Verso 18, oren por nosotros, dice el escritor, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Y oren especialmente para que pueda regresar a verlos pronto. Estos 3 versos, hermanos, es una nota muy personal del escritor de Hebreos, porque como hemos dicho antes, él ha sido pastor de esta iglesia, la que está escribiendo. Él conoce a los miembros de esta iglesia. Él sabe su comportamiento. Él conoce sus situaciones espirituales, conoce sus luchas, conoce lo que han atravesado. Entonces, al hablar y al pedirles estos últimos consejos, él conoce el corazón con que los miembros están moviendo cuando reciben esta carta. Y aquí el patrón, hermanos, el patrón quiere decir, ¿verdad? A como vemos que es puesto, ¿verdad? El patrón consistente a lo largo del Nuevo Testamento es que cada cuerpo local de creyentes, iglesia, debe ser supervisado por un cuerpo de ancianos. Hoy en día no se habla mucho de esto, hermanos, porque tenemos el modelo de iglesia, lo llevamos a cabo como un modelo de negocio, donde la iglesia hoy contrata. Estamos en Estados Unidos, no vamos a hablar de todo el mundo, ¿verdad? Pero donde vivimos y en la iglesia donde estamos, ¿verdad? La iglesia hoy contrata a un pastor o varios pastores. Esta es una situación. La otra situación, hermanos, es que un hombre inicia su iglesia. Pues él se pone como jefe, ¿verdad? ¿Sí? Estos 2 patrones no son bíblicos. Contratar es tener un empleado. Y a un empleado se le dice qué hacer. ¿Sí? Se le ponen horarios, se le ponen reglas, normas, metas que cumplir. Y entonces, pues en realidad, pues entonces no se está trabajando, no se trabaja para Cristo entonces, o para el reino, ¿verdad? ¿Qué decir de esto, hermanos? Esto es peor aún.
donde un solo hombre, una sola familia, ¿verdad? Hacen un negocio de la iglesia y son reyes y señores y amos, ¿verdad? De todo prácticamente. En realidad, hermanos, la manera bíblica de el liderazgo de la iglesia es una pluralidad, esto quiere decir varios, de ancianos o pastores. ¿Para qué cree usted? ¿Para qué cree usted? Pluralidad quiere decir varios, ¿verdad? Aquí vamos a, ¿para qué? Para evitar caer en un problema de poder y control. Ok. Sí, para evitar un poder absoluto, ¿verdad? Que siempre es malo, para evitar, para tener una consejería, ¿verdad? Para rendir cuentas unos a otros. Y la realidad es que ese es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. Cada vez que tú vas a las cartas de Pablo, que le escribe, por ejemplo, a Timoteo, que le escribe a Tito, ¿verdad? Él les dice, te dejé en Creta, en la isla de Creta, para que establezcas ancianos. Les da ciertos, no son requisitos, hermanos, son principios de vida que tienen que tener los ancianos para que puedan realmente llevar a cabo un liderazgo de servicio, no un liderazgo donde se ejerce una autoridad, ¿verdad?, sobre las personas, sino que se gana una autoridad por el servicio. ¿Sí? Y aquí es donde es muy raro que exista esto, porque es muy raro que los miembros se quieran someter. ¿Sí? Les voy a decir una cosa, es más fácil, hermanos, que los miembros falsos se sometan a un falso pastor, porque los dos son falsos y creen que bajo la cobertura del pastor o el apóstol la están haciendo, ¿verdad? Es más sencillo esto porque se le dice qué hacer, no hay tanto conflicto, pero cuando es una pluralidad de ancianos donde no se le debe honor al hombre, donde no hay un contrato de por medio, ¿verdad? El miembro que realmente quiere estar en la iglesia bíblica se va a ¿qué? A sujetar, que no son muchos. Y aquí es donde entonces, estando consciente, ¿verdad?, el escritor de Hebreos dice, ¿verdad?, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Ahora, hermanos, los deberes de servicio y de guía dados a estos ancianos deben ser llevados a cabo en un grupo claramente definido de miembros. O sea, es decir, tiene que existir la iglesia local, o sea, tiene que haber una membresía. Esto ya lo vimos en el estudio de los miércoles hace un año. Tiene que existir una membresía. Una membresía. Usted me va a decir, pastor, usted es un mentiroso porque en la Biblia no viene la palabra membresía en ninguna parte. No, como tampoco viene la palabra fumar marihuana, como tampoco viene la palabra, ¿verdad?, pornografía, como tampoco viene la palabra drogas, pero no porque no venga ahí, no quiere decir que esté prohibido, ¿verdad? La membresía, hermanos, es muy clara. Vamos a verlo aquí, ¿verdad? ¿Por qué tiene que existir una membresía? Aunque somos miembros del cuerpo de Cristo mundialmente, o somos un solo reino, aquí en China somos la misma iglesia, en realidad el Señor estableció este sistema de liderazgo de ancianos plural, hermanos pastores, para que haya una responsabilidad mutua entre los líderes y los miembros. Vamos a verlo. Estos hombres, hermanos, ancianos o pastores, son responsables de pastorear al pueblo de Dios. Lo dice aquí, ¿verdad? Dice, ellos tienen que rendir cuentas a Dios. ¿Cómo voy a rendir yo cuentas de personas o de miembros que yo no conozco? ¿Cómo voy a rendir yo cuentas de los miembros de Restauración y Poder
¿Cómo voy a rendir yo cuentas de la iglesia del Buen Pastor los miembros? No los conozco, hermanos. No sé sus situaciones, no sé lo que les han enseñado. Yo no voy a dar cuentas de los miembros de otras congregaciones. Los ancianos que están aquí, vamos a dar cuentas de los miembros que el Señor estableció aquí. Porque los conocemos, porque sabemos lo que se enseña, porque conocemos las situaciones, ¿verdad?, de la familia, vamos a decir así, la estatura espiritual que tienen, ¿verdad? Y tratamos de ayudarles conforme vemos y ustedes se dejan ayudar. Entonces, para que eso pueda suceder, debe existir ¿qué? Una membresía, hermanos. No aquí como una cuota de un club anual, ¿verdad? No se refiere a eso. Sí, no que usted tiene su tarjetita de Central, ¿verdad? No. Sino, aquí el entendimiento es, el Señor me trajo a esta congregación, yo me voy a someter a los líderes de esa congregación. Y los líderes de la congregación decir, nosotros tenemos responsabilidad y servicio para con estos hermanos, ¿sí? Porque es mutuo, lo vemos, ¿verdad?, en la Escritura, amados. Estos hombres son responsables de pastorear al pueblo de Dios, los creyentes que constituyen la iglesia local. Cuando decimos iglesia local nos referimos, ¿verdad?, en este caso a esta congregación, a las otras congregaciones que existen aquí en Bronzeville. Somos iglesias locales. Hay una iglesia mundial, que ya lo dijimos, ese es el reino de Dios, que somos todos. Pero hay una iglesia local. Y aquí, hermanos, prácticamente los pastores deben de trabajar diligentemente. Diligentemente quiere decir hacerlo con intención, buscar, ¿verdad?, el estar edificándolos, guiarlos con la palabra, velar por sus almas. Esto quiere decir, hermanos, que cuando vemos algo mal, en amor, confrontar, en amor, platicar, en amor, decir, oye, hermano, hermana, estoy viendo en tu vida esto, ¿verdad? No es andar de policías, no es andar juzgando bibliazos, ¿verdad?, buscando a ver que cada cosa que yo veo mal. No, eso no es, hermanos. El realmente velar por las almas es plena y completamente el ámbito espiritual que claramente vemos en las Escrituras. No es andar, ¿verdad?, que póngase corbata, que no se corte así el pelo, que trae las faldas muy cortas. Eso no es velar por las almas, hermanos. Eso es meter meter mi forma de querer que usted se conduzca, pero eso no se trata del pastorear. Se trata de buscar, ¿verdad?, en el alma, en el corazón, en las actitudes, en los pensamientos, en el diario convivir con los hermanos. Se ven, hermanos, nuestras situaciones, y es guiarnos por medio de la palabra de Dios a vivir una forma, ¿verdad?, más agradable a Dios. Las Escrituras también enseñan, hermanos, que los ancianos darán cuentas a Dios por los individuos encomendados. Aquí hay que hacer una pausa, ¿verdad? ¿Qué se refiere a dar cuentas? No se refiere de que si, es un ejemplo, ¿verdad?, que si el hermano Panchito se perdió, el Señor va a decir, esa alma, ¿verdad?, era tuya y tú vas a pagar por él. No, dar cuentas es, ¿qué le enseñaste? ¿Le amaste? ¿Le serviste? ¿Fuiste testimonio hacia él? ¿Lo edificaste, verdad? A tal. No es que, perdiste 100 y pues nomás 10 se salvaron. Entonces te voy a hacer pagar por esos 100. No se refiere a eso, el dar cuenta, sino es en el amor y en el servicio que Dios puso, ¿verdad?, hacia los líderes. ¿Cómo lo hicimos para glorificarlo a Él y para ayudar, ¿verdad?, a cada uno de los hijos de Dios a los cuales servimos? Hermanos, estas responsabilidades requieren que haya una membresía que se pueda distinguir, que sea comprendida mutuamente, o sea, que la iglesia sepa quiénes son sus líderes y los líderes sepan quiénes son, ¿verdad?, a los miembros de la iglesia a quienes servir, porque si no, hermanos, es muy triste. Y no quiero yo criticar, ni quiero decir que está mal, hermanos, pero es decir, si somos una iglesia de 1000 personas, ¿usted cree que yo voy a poder conocerlos a todos, servirlos a todos, aconsejarlos a todos? Yo digo que ahí la parábola de la semilla, ¿verdad? La semilla que cae en piedras, la semilla que cae en espinos, y la semilla que cae en tierra fértil. Ya el trabajo ya lo hizo la persona que está instruyendo, ¿verdad? Ya hizo su trabajo, ya, y después depende
de cada uno de los. Claro, es una responsabilidad mutua. O sea, no es nada más responsabilidad del líder o del siervo, sino es una responsabilidad mutua. Dice el apóstol Pablo, dice, yo regué, Apolos sembró, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Cómo da el crecimiento el Señor? Conforme cada uno permite crecer la semilla en él, ¿verdad? Y aquí es donde entonces es mutua, por eso debe haber una membresía. La responsabilidad es pareja, dijo aquel, ¿verdad? El servicio, el amor, la edificación. Al servir los pastores o los ancianos a ustedes, hermanos, nos edificamos. Yo me edifico con ustedes en las visitas, en escuchar los testimonios de lo que el Señor hace en sus vidas, en ver cómo ustedes van siendo transformados y venciendo, ¿verdad? A mí me edifica. Y créame que yo he recibido mucha enseñanza de ustedes sin que me hablen ni una palabra. Y para mí es una bendición, ¿verdad?, poder servirles. Y ustedes me edifican a mí. Y la palabra de Dios por medio de su siervo los edifica ¿a quién? A ustedes, ¿verdad? Entonces debe ser clara la membresía, ¿verdad? Los ancianos pueden pastorear a las personas que constituyen el rebaño y dar cuentas a Dios por el bienestar espiritual solo si saben quiénes son. Los ancianos pueden proveer supervisión solo si saben exactamente por quiénes son responsables, y pueden cumplir su deber de pastorear el rebaño solo si saben quién es parte del rebaño y quién no lo es. Y aquí es donde otra vez, ¿verdad, hermanos? La iglesia local o la membresía de una congregación es bíblica, aunque la palabra membresía no exista. Y tenemos que entender, ¿verdad? Inclusive todas las cartas de Pablo, de Pedro, traen una dirección. Por ejemplo, dice Pablo, a la iglesia que se reúne en Colosas, ¿verdad?, a los colosenses. A la iglesia de Cristo en Filipos, o sea, los filipenses. A la iglesia de Cristo en Corinto, o sea, los corintios. ¿Se fijan cómo Pablo se dirigía específicamente a la iglesia local a la cual estaba escribiendo? Pablo está hablando de una membresía. Inclusive en varias de sus cartas, cuando ya va terminando, por ejemplo, Pablo dice, salúdenme al hermano Ezequiel y al hermano Luis, ¿verdad?, que tanto han apoyado la obra, y a la hermana Adriana, que siempre nos hacía de comer cuando llegábamos a su casa. O sea, Pablo conocía ¿a quién? A los miembros de esas iglesias que él escribía. Eso quiere decir que había una membresía, hermanos, que sabían nombres y que sabían quiénes eran del cuerpo de Cristo y quiénes no. Y con mayor razón, hermanos, porque acuérdense que Pablo antes era un perseguidor de la iglesia. Y los perseguidores de la iglesia lo que hacían mucho era inmiscuirse, o sea, hacerse pasar ¿por quién? Por cristianos, para ver dónde se reunían, quiénes eran, para después ir por ellos y sacarlos de la iglesia. Entonces, por eso se identificaban y tenían que tener una membresía. Inclusive cuando usted va al libro de los Hechos, cuando se habla de la distribución diaria de despensas a las viudas, Pablo da una lista bien específica a Timoteo. Timoteo, las viudas que sean más de 60 años. Y luego dice, que tengan hijos que no se hacen cargo de ellas, que sean mujeres que tengan un buen proceder, que no sean metiches, que no sean mentirosas, que no sean entrometidas, sino que son mujeres que edifican y que llevan paz. A esas ponen la lista de la distribución diaria hacia las viudas. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia tenía que tener, ¿qué, hermanos? Un registro. Hermanas, ¿quiénes son viudas? Tal. A ver, pero viudas de 60 años para arriba. Ok, unas bajaban, hermano. Hermanas, ¿quiénes tienen hijos que se pueden hacer cargo de ustedes? ¿Quiénes no tienen hijos que se hace un registro? Entonces, aunque la palabra membresía no viene, hermanos, viene el hecho de que había una membresía, ¿verdad?, en la iglesia. Y es lógico, si los pastores van a dar cuentas de las almas de la iglesia, tienen que saber a qué almas, ¿verdad?, sirvieron. Prácticamente, hermanos, los ancianos de una iglesia local específica no son responsables por el bien espiritual de todos los mundos, ¿verdad?, que haya iglesia. Más bien son responsables por pastorear a aquellos que se han sometido a sí mismos al cuidado y a la autoridad de los ancianos. Y esto es llevado a cabo a través de la membresía de la iglesia.
¿Sabe cuál es? ¿Cómo le puedo explicar? ¿Sabe cuál es la parte que menos nos gusta a los pastores, hermanos, hacer? ¿Cuál se imagina? La disciplina. Porque nuestras mamás se salen insultadas. Así. Una persona, hermanos, que está en un pecado deliberado, constante, y que daña a la iglesia, y que no se arrepiente, y que tú vas con otros ancianos a hablar con esta persona que no pidió que fueran. Para empezar, si no pidió que fueran, ¿cómo crees que te van a recibir? Si tiene perro, primero te reciben bien, pásale. Pero cuando les dices a lo que vas, empiezan con las uñas, ¿verdad? Y le empiezan a echar culpa ¿a quién? A todos. Y al último, ¿saben de quién es toda la culpa? Del pastor. Pero esa persona no tiene culpa de nada, hermanos. Por lo general no salen bien, pero la palabra de Dios dice, hermanos, que a la persona que ya se habló una vez con ella y no respondió, que se tome entonces a uno o dos, que se hable con ella. Si no responde, dice, dígalo a la congregación, échenlo fuera. Esa parte de la disciplina y la corrección, hermanos, siempre sale dañado la persona o familias, ¿verdad? Que no están en este sentido de obedecer espiritualmente lo que la palabra de Dios dice que hagamos como hermanos en Cristo y siervos. Y lamentablemente se tiene que llevar a cabo, hermanos. Aquí es donde prácticamente, hermanos, las escrituras enseñan que los creyentes deben someterse a los ancianos. Y nos cuesta mucho hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando no somos espirituales y no tenemos los ojos, hermanos, en la palabra, siempre nuestra voz interna va a ser más fuerte que la palabra de Dios. Por eso es necesario morir a mí y permitir que el Señor, créame, yo siempre les he dicho y se los vuelvo a repetir, yo no apliqué para venir a esta iglesia, yo no llené un formulario, ustedes no me trajeron aquí, es más, la mayoría ni estaba cuando yo llegué, hace casi 14 años, nomás el hermano Manny y la hermana Juani, bueno, llegaron igual que nosotros a la iglesia, pero de ahí en más, nadie. Si yo no apliqué para venir aquí y ustedes no me llamaron, entonces ¿quién fue? El Señor. Y si yo no le llamé a usted para venir, pero usted vino, ¿quién lo trajo? El Señor. Y entonces aquí es, si usted reconoce eso, y yo también, sométase al Señor, a las decisiones que el Señor ha tomado. Y aquí es donde, hermanos, obedecer a los líderes que están sujetos a la palabra es obedecer a Dios, es lo mismo. Amar al prójimo es amar a Dios. Aquel que ama, dice amar a Dios, pero no ama a su prójimo, ¿qué? El tal es un mentiroso. Ser sujetos, hermanos, a los ancianos o pastores que guardan la palabra es estar sujeto ¿a quién? Al Señor, ¿sí? Entonces, la pregunta para el creyente, hermanos, no es hasta dónde, cuándo debo de obedecer. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a obedecer la palabra de Dios en todo? Y aquí, en realidad, hermanos, la primera pregunta que debemos entender, ¿verdad? Es, ¿quién le da autoridad a esos ancianos o a esos pastores? ¿Quién le da la autoridad? ¿Se la está ¿cómo se dice? Autonombrando, ¿verdad? ¿O se la está dando a alguien más? Y aquí, hermanos, el que rehúsa unirse a una iglesia
y encomendarse al cuidado y a la autoridad de los ancianos, pues en realidad no tiene un sometimiento a Cristo. Créame que a través de estos años, hermanos, muchos hermanos se han ido de aquí. Y se han ido porque no están conformes a la palabra de Dios. Y créame que es tristeza para uno como siervo de Dios el ver que las personas no quieren someterse al Señor. Pasas tiempo, emociones, a veces, ¿verdad? Dinero invertido, lazos, y de repente no quieren sujetarse a la palabra. Pregunta, pastor. Yo puedo entender desde mi perspectiva y de mi propia persona cómo luce alguien que no se somete, pero cómo luce alguien que sí se somete. Prácticamente, hermana, aquí mi única respuesta es: vive la palabra. Se tienen que ver los frutos de Cristo en la persona. No, hermanos, no vemos líderes perfectos. Yo se lo he dicho muchas veces del púlpito. No busquen, si usted no es una oveja perfecta, no busque un pastor perfecto, porque nada más hay uno. ¿Sí? Y no busque perfección en sus hermanos, porque usted no la tiene. No es usted nadie para juzgar a nadie. Entonces, ¿cómo la palabra de Dios sí nos da una luz, hermanos? Creo que es Timoteo. A ver, ayúdenme ahí con el apóstol Google. O no sé si es el verso 7. No, aquí es el verso 7, aquí mismo. Capítulo 13, verso 7. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan su ejemplo de fe. En la Reina Valera dice, ¿alguien trae la Reina Valera? ¿Lo pueden leer? Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. no, el verso 7, Cintia, 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ok, la conducta, hermanos. Consideren cuál es el resultado de su conducta. Moralmente su conducta es buena, es humilde o soberbio, es mentiroso o honesto. Todas las áreas de la conducta podemos observarlas, y si hacen coherencia con la palabra, hay que sujetarnos. No perfección, vuelvo a repetir, porque pues entonces, hermanos, pues ni Moisés, ni Aarón, ni Abraham, nadie eran perfectos. ¿Habla del anciano? Es pastor, anciano, obispo, pastor, es lo mismo, es lo mismo. Perdón, a ver si no me confundí, pero yo preguntaba cómo luce una oveja que se somete. Yo le entendí, cómo ver si alguien es un anciano o un pastor. Es muy claro, hermana, la oveja que se somete oye la voz de Dios, toma el consejo y lo lleva a cabo. Creo que el mismo texto que acabas de dar referencia, Caleb, tiene esa doble aplicación. Sí. Porque habla de que ellos son nuestros guías de la palabra, o sea, habla de estos tres principios, y qué bueno que dijiste hace rato que no son requisitos como los que No, son principios de vida. en la primera carta a Timoteo y el Tito, y aquí hay un resumen, pero bien concreto en el versículo 7 de Hebreos 13, donde dice, acuérdense de sus días que les hablaron la palabra de Dios. Es una persona que vive en la palabra, que enseña conforme a la palabra, que traza a vivir ese principio. Consideramos su conducta, entonces obviamente eso también se debe de reflejar en el creyente, ¿verdad? Amén. E imita su fe, o sea, su consagración, su dedicación, su servicio al Señor, su convicción al servirle, al seguirle. Entonces, realmente es un mismo reflejo de lo que está aprendiendo de sus líderes el creyente, porque eso es el discipulado, de cierta manera, ¿verdad? Estamos
a otros. Ujú. para enseñar a otros. Estamos hablando de 4 generaciones enseñables. Entonces tiene que ver precisamente con ese modelo que siguen de Cristo, donde trazan su palabra, viven en la palabra, su conducta, el fruto de Cristo, del Espíritu Santo está en ellos, y obviamente la convicción, el servicio, la causa de acción, lo que le llama aquí el texto, imitan su fe, tiene que ver con toda esa parte práctica, se refleja en ellos. Y eso también debería ser pues un espejo para el creyente, el cristiano, el miembro de la iglesia. Pues, Amén. Ahí está bien resumido. Prácticamente el líder y la oveja espiritual se someten a Cristo. El someterse va a ser la indicativa, hermana, o el fruto de que son del Señor. Y cuando digo Cristo, Cristo es su palabra, ¿verdad? Y entonces tenemos como resultado una cadena, ¿verdad? El Hijo está sujeto al Padre, la iglesia está sujeta a Cristo, las ovejas están sujetas al pastor, en el hogar la mujer está sujeta al hombre, los hijos están sujetos a la mujer y al hombre. Todo es sometimiento y sujeción. Si esa cadena falla, Y lo pregunto falla. porque podemos, como en la casa, ¿verdad? Que las mujeres podemos no someternos al esposo y pensamos que lo estamos haciendo. En la iglesia puede ser que pensamos que nos estamos. Si la mujer no se somete al marido, no es espiritual. Si el marido no se somete a Cristo, no es espiritual. Por eso digo que No hay de otra. O sea, es que esa es nuestra carne, hermanos. El hombre quiere rebelarse en contra del Señor, la mujer quiere rebelarse en contra del hombre. Y yo me someto a Cristo, la esposa debe someterse al hombre, porque es nuestra naturaleza. Y por eso yo les decía el domingo, el sacrificio vivo, hermanos, es desde lo más básico en la vida diaria, en tu matrimonio, en la paternidad, en tu empleo, en tu trabajo. O sea, somos cabras, hermanos, somos cabras monteses. Yo sí soy, no sé usted, ¿verdad? Pero yo quiero hacer las cosas según mi ver y mi pensar. No se puede. Si yo digo que Cristo está en mí y yo anhelo la gracia y las bendiciones de Dios en mi vida, tengo que rendirme. Y rendirse tiene que decir, tienes que entregar. Y aquí después vamos a hablar esto, ¿verdad? Los derechos. Que sí tenemos derechos, hermano. Pero el Señor tenía derechos y los entregó todos. Y aquí es donde entonces cuesta tanto, hermanos, inclusive defenderse cuando tienes las pruebas, pero mejor lo dejas en manos del Señor. Vas a recibir, tu nombre se va a manchar. Pero digo yo, ¿qué honor puede haber en una persona, hermanos? ¡Ay, me manchó mi nombre! ¿Qué buen nombre puede tener el pastor Caleb, hermanos? Solo Dios es fiel y justo. Entonces, todas esas cosas que nos llenan el ego, ¿verdad? De que, no, yo les voy a enseñar que yo no fui, y que al final de cuentas, dices tú, Señor, tú no te defendiste, o sea, eres tú el Hijo de Dios, eres tú el Mesías. El Señor no decía, sí soy yo, adórenme. Dice que enmudecía. Qué difícil, hermanos, o sea, eso es sumamente espiritual. Solo Cristo puede hacer que hombres y mujeres como nosotros, con un ego muy inflado, se humillen y no quieran defenderse, sino que dejen al Señor plenamente su caso. Yo creo, basado en las escrituras, basado en lo que hemos aprendido, Caifás, tanto como Pilato, sabían que Cristo era el Mesías, pero no lo quisieron reconocer nunca. Su ego, Nunca lo quisieron reconocer.
su ego, o sea, y eso nos pasa, Ezequiel, al ser humano, o sea, en realidad necesitamos, esto que está escribiendo, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, lo necesitamos. Por eso, este pastor que conocía a su iglesia, se lo escribe. Porque ya está terminando la carta, los está exhortando, les ha dado ánimo, les ha enseñado principios nuevos, ¿verdad? Del antiguo pacto y ahora el nuevo, cómo Cristo es, ¿verdad? Mayor, superior que todo. Y está haciendo ya como un resumen, ya voy a terminar, ¿qué me falta? Obedezcan a sus líderes y sujétense a ellos, ¿verdad? Las últimas cosas que él trae en su mente, ¿verdad? Y amados, prácticamente para la persona, hermanos, la obediencia es imposible, le digo, mírenlo en sus hijos. Yo lo miro en los míos, yo no lo puedo ver en el de usted. ¿Cómo batallan nuestros hijos para obedecernos una simple, un decir? Es decir, siempre que te bañes, saca tu toalla y tiéndela, ¿verdad? Bueno, una cosa, no lo hacen. Por naturaleza, hermanos. No es que ellos digan en su mente, me voy a rebelar contra mi padre, ¿verdad? No. Sí, o sea, por naturaleza se hace lo que uno quiere hacer. Y entonces ahora nosotros siendo adultos somos peores que los niños. Porque nosotros todavía tenemos autoridad sobre ellos y los podemos obligar. Pero ¿quién nos obliga a nosotros? Por eso el Señor dice, hey, el que no sea como uno de ¿quién? De estos pequeños, no puede entrar en el reino de los cielos. Amados, expresado de una manera simple, este versículo implica que todo creyente sabe a quién debe someterse, lo cual como consecuencia supone una membresía en la iglesia claramente definida. Y aquí es donde vemos que este verso 17, hermanos, si leemos el capítulo 13, vamos a leer estos 3 versos para que entendamos. Primero leemos el 7, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios, piensen en todo lo bueno que hayan resultado de su vida, sigan su ejemplo. Luego nos vamos al 17, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar del alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Luego nos vamos al 24 de ese mismo capítulo, aquí 3 veces habla de los líderes. Saluden a todos los líderes y a todos los creyentes que están ahí. Los creyentes de Italia les envían saludos. O sea, aquí nos damos cuenta que el escritor de Hebreos se encontraba al parecer en Italia cuando escribe la carta, pero especifica en el mismo capítulo 3 veces habla acerca de los líderes y la responsabilidad que hay de la membresía y del liderazgo de la iglesia. Y aquí entonces, hermanos, en este verso 17 hay 3 principios o 3 consejos que nos da. La primera es que, obvio, se demanda obediencia, o sea, el escritor no se interesa en la posición de estos líderes, hermano. No dice, obedezcan solo al pastor o solo a los ancianos o a los maestros. Está hablando de un liderazgo, hermanos, cualquiera, ¿verdad?, que sea en la iglesia. No le interesa si son supervisores, predicadores, maestros o evangelistas. En vez de decirnos una lista, hermanos, simplemente nos piden obediencia a los líderes. ¿Por qué? Porque al parecer, hermanos, existía, vamos a dar vuelta, pues dentro de la iglesia la falla de no obedecer. Y esto es muy común, hermanos, en toda iglesia. Por ejemplo, anteriormente dice que no se dejen llevar por todo tipo de doctrinas extrañas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que ya les habían enseñado cuál es la doctrina de Cristo, cuál es el fundamento y la piedra angular. Pero al parecer los miembros también les gustaba escuchar ¿qué? Otras doctrinas. Y aquí es, hermanos, no, es que es Cristo. Pero es que está bueno lo que trae este otro predicador, hermano. Está bueno, está con ganas lo que predica. Pero es Cristo, ¿verdad? Los dirigentes necesitaban ayuda, hermanos. O sea, al parecer estaban teniendo problemas y la iglesia aquí con los hebreos estaba alimentándose ya de otras doctrinas y le llega a los oídos del escritor y les echa, ¿verdad?, ganas. Oigan, obedezcan a sus líderes. Hermanos, es una oportuna, ¿verdad?, la petición que se les hace de obedecer y de aceptar la autoridad. Y por supuesto los lectores podrían preguntarse si esa autoridad era autoimpuesta
o delegada por Cristo. Y aquí es donde me han preguntado, ¿verdad? Dicen, ¿cómo saber si un líder es puesto por el Señor? El Señor Jesucristo dice, por sus frutos lo conocerán. O sea, no hay otro. Frutos. El fruto es el carácter de Cristo. Cristo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Eso es Cristo. ¿Cristo está en la vida del líder? Sí, es un líder puesto por el Señor. Si el líder se sale y se autonombra, hermanos, con ciertos privilegios, ahí ya se salió. Ya cuando ellos empiezan a decir, bajo mi cobertura, yo voy a tenerte bajo mi cobertura. Ya se salió, hermanos. ¿Qué cobertura les puedo dar yo a ustedes? Al menos que me vaya fuera de su casa con una escopeta, yo les puedo decir, aquí está mi cobertura, ¿verdad? Pero de ahí en más, ¿qué cobertura les puedo dar espiritualmente hablando, hermanos? Ninguna. Pero escuchen, ¿verdad? Al falso apostolote Maldonado y Cash Luna y todos esos. Que ellos tienen coberturas por toda América y Europa, hermanos. No sé cómo le hacen los ingratos. Yo no puedo ni cubrir a mis hijos con mi espíritu. Ellos tienen que buscar por sí mismos, ¿verdad?, la comunión con su Padre. Cuando ya los líderes empiezan a hablar, hermanos, y a decir cosas que no son de la Escritura, pues ahí claramente son líderes que no están puestos por el Señor, sino como dice, aquí mismo dice, no os hagáis maestros muchos de qué, de vosotros, porque recibiréis más condenación. Aquí quiere decir, hermanos, que tú no te pongas como maestro, que tú no te pongas como pastor, como pastora, como evangelista, no lo hagas. Si el Señor no te ha llamado, por más buena intención que tengas, no lo hagas, vas a dañar a la iglesia. La vas a dañar, hermanos. Créeme, yo no tenía la intención de ser pastor. Si tú me preguntaras, yo decía, no, yo quiero ser alguien que ayude en la iglesia. Yo quiero ser alguien que ayude al pastor. Que salga, ¿verdad? Misiones, que salga con los jóvenes, andar para arriba y para abajo, por todos lados. Pero yo no quiero ser el pastor. El Señor te pone, hermanos, donde tú te sientes débil y no quieres ser. Pero donde tú crees que eres algo y tú te autonombras, aguas. Porque ahí estás confiando en ti mismo, en lo que tú crees que eres bueno. Y en realidad, hermanos, pues no, o sea, ponte a pensar en esto. No es trabajo, o sea, en realidad es un servicio. Cuando aconsejas a alguien en la vida, estás tratando con su alma. No estás tratando con $10,000 que esa persona va a invertir, que los puede perder y después los puede ganar. Estás tratando con matrimonios que tal vez se pueden deshacer. Estás tratando con una vida que a lo mejor no entiende bien y quiere quitarse la vida, la persona. O sea, el servicio de ser un siervo de Dios, una sierva de Dios, no es la fama, hermanos, y que me tengan en buena estima y que me obedezcan. Eso es carnal, hermanos. Eso es carnal, o sea, eso no es parte del servicio al Señor. Aquí dice que vamos a ser responsables por las almas de las personas. ¿Tú crees que yo te sirvo porque das $100 de ofrenda el domingo? ¿Tú crees que por eso te sirvo? Por eso te aguanto. ¿Tú crees que eso es suficientemente para aguantarte y que tú me aguantes a mí? Claro que no, hermanos. Tal vez $10,000, sí. No, hermanos, no, o sea, no está bien, no, y quitémonos de la cabeza. Ustedes no son míos, ustedes no son de Caleb ni de Central, son de Cristo. Yo soy de Cristo. Y yo no trato de hacer mi voluntad. Y yo sé que los hermanos que están ancianos tampoco. Tratamos de guiarlos conforme Cristo el Señor nos dice claramente en su palabra. Por amor al Señor y a ustedes.
No por el dinero. ¿Creen, hermanos, que si fuera por amor al dinero, hombre, ya hubiera hecho yo mi iglesia? Ya lo hubiéramos hecho. Yo fuera apóstol y acá sería querubín, Ezequiel. Pero no, hermanos, no, o sea, en realidad, hermanos, si un dirigente es un ministro dedicado a Cristo, es un ministro dedicado a la palabra de Dios. Y de esa manera, hermanos, se demuestra que Cristo lo ha puesto en autoridad. Una vez se me ocurrió decirle a mi papá, hace unos años, no crean que cuando, no sé, hace unos 8 o 9 años. Le digo, oye papá, tú discutes mucho con mi mamá. ¿Qué autoridad tienes para predicar la palabra si discutes mucho con mi mamá? Dice, pues la autoridad que me dio Cristo de que vaya a predicar a todo el mundo, ¿verdad? No me la diste tú, ni me la da mi testimonio, me la da el Señor. Yo desde ella no lo critiqué de eso. ¿Quién soy yo para decirle a mi papá? ¿Quién dará cuentas al Señor, hermanos? Por su buena o mala actitud. Él. La autoridad del Señor, hermanos. Claro, no debemos dar el testimonio del Señor. Pero comprendan esto y tengan gracia, no nada más conmigo. A donde vayan a ir, el Señor los vaya a mover. Tengan misericordia de sus líderes también. Que no somos perfectos. ¿Sí? Acuérdese, somos humanos, todos. Estamos en la misma necesidad de Cristo, solamente que el Señor nos escogió para un servicio diferente. No más importante ni menos importante, dije diferente. Pero hay que tener gracia unos con otros. Aquí es donde viene entonces la segunda cuestión de este verso 17. El cuidado y rendición de cuentas mutuo. Yo los cuido, nos cuidamos entre nosotros, hermanos. Rendimos cuentas juntos, o sea, nos sometemos unos a otros. Los dirigentes somos parte de la congregación. Estamos atentos al cuidado de los miembros, los tratamos de nutrir espiritualmente con la palabra, tratamos de alejarlos, ¿verdad?, de los engaños que hay. Lo que le dije, tratamos de administrar la disciplina a quien quiera ser disciplinado, ¿verdad?, cuando es necesario. Y los dirigentes, hermanos, debemos rendir cuentas al Señor, ya que el Señor es nuestro jefe, ¿verdad?, nuestro supervisor, nuestra cabeza. Eso no quiere decir que los miembros, hermanos, no deban rendir cuentas, no, nada más los pastores, ¿verdad?, no, todos. Y ciertamente deben hacerlo. También a ellos se les pide que trabajen juntos en armonía, de modo que la tarea de los dirigentes sea un gozo y una carga. Aquí es donde dice en el verso 17, dice, denles motivos para que con alegría, hermanos, ¿verdad?, los cuiden y no con dolor. O sea, aquí es, siervos, líderes, edifiquen, sirvan a la iglesia. Iglesia, déjense querer, ¿verdad? Déjense amar, o sea, sean y tengan una actitud amable. ¿Cómo le gusta, hermanos, que la palabra de Dios sea llevada a su vida, ¿verdad? Con patadas, con agresión, con una actitud altanera? ¿O cómo le gusta recibir la palabra? Con amor. Igual usted de amor, ¿verdad?, hacia a los que le enseñan. Y aquí es donde dice el verso, el inciso C, ¿verdad?, el otro principio que vemos en este verso, déjese cuidar con buena actitud. A lo largo de la epístola, hermanos, o sea, de la carta, el escritor ha expresado la responsabilidad compartida que tienen los creyentes. Siempre, ¿verdad?, es advertirse mutuamente, ayúdense unos a otros, no sean tropiezo, o sea, siempre es mutuo, ¿verdad? Que corramos la carrera y que allanemos el camino para el que viene atrás, o sea, que siempre pensemos no nada más en nosotros, sino que pensemos en ¿quién? En todos, ¿verdad? En todos. Entonces, de modo similar, hermanos, los creyentes como cuerpo en Cristo deben responder a los dirigentes, porque entonces hay gozo en las relaciones interpersonales dentro de la iglesia. Si el dirigente sirve con amor, hermanos, y si los miembros responden con amor, ¿qué va a haber? Alegría, gozo. Pero si el dirigente, hermanos, es egoísta, y si es orgulloso, y si los miembros son egoístas y orgullosos, ¿qué va a haber, hermanos? Puro pleito, pura bronca, ¿verdad?, puro
Puro Javier, dijo que. Ay, Señor, perdónalo, no sabe lo que dice este hombre. Hermanos, en pocas palabras, la indicación aquí de que denles motivos para que lo hagan con alegría, ¿verdad? Dice la indicación aquí, dar buenos motivos por los cuales ser pastoreados con gozo y amor, que no sea por obligación, hermanos, y dolor de cabeza. O sea, que no diga yo, ay Dios, ahí tengo que ir con Arturo otra vez, Señor. Ya le había dicho, Señor. Hermanos, a mí me ha pasado. Yo les confesé la otra vez, hace como 2, 3 años, que yo ya no aguanté una situación que se estaba viendo aquí en la iglesia. No usé palabras groseras, pero sí alcé la voz muy fuerte en la cocina con las personas que estaban ahí. Que yo ya con mucho amor, hermanos, desde años, les había advertido varias cosas. Y luego un poquito como pedraditas suavecitas, tampoco. Y luego gente venía herida, pastor, otra vez, hermano, hermana, mire su actitud. Y es, hermanos, como Moisés, ¿verdad? Que ya le pegó a la piedra, así, tenemos un límite todos. Y yo les tuve que gritar, o sea, hermanas, esto y esto y esto y esto y esto. Yo me enojo bien bonito, pregúntale a mi esposa. Y en el momento, hermanos, o sea, es que se llama una ira justa. El Señor Jesús así se enojó en el templo y volteó las mesas. No insultó a nadie, no golpeó a nadie, pero gritó. Pero yo no soy el Señor Jesús, o sea, yo no puedo justificar mi ira divina, hermanos. Yo me harté. Al terminar, hermanos, de decirles lo que les dije, inmediatamente el Espíritu me redarguye, ¿verdad? Pero ya las palabras, la forma en que salieron, enojado, ya no puedes regresarlas, ¿verdad? Entonces, hermanas, no fue lo que les dije, porque se los tenía que decir. La manera en que se los dije, pido perdón. Te pido perdón a ti, hermana, a ti y a ti. Les escribí, inmediatamente le hablé al pastor Lance, porque yo estoy sometido a otro pastor. Pastor, hice esto y esto el otro. Porque yo sé que te van a ir con el chisme mañana mismo, en la mañana, mejor te lo digo yo primero. Ok, pues bueno, pero sí, me disculpé, yo tomo toda la responsabilidad. Tarará, y dicho y hecho, al otro día fueron a llorar allá a la oficina. Ya lo bueno es ser transparente, hermanos. ¿Sí? Las personas siguen haciendo lo mismo, pero yo ya dije, Señor, yo no puedo cambiarlas. Sí, nada más. Aquí es donde, hermanos, les digo, hay fallas también en los dirigentes. Hay fallas. Pero tengan gracia y misericordia. Que también es digno, ¿verdad? Reconocer cuando nos equivocamos. Y el Señor lo sabe, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando los miembros se niegan a obedecer y no tienen respeto a los dirigentes, la obra en la iglesia se vuelve una carga. Entonces yo aprendí esto y lo aprendí a las malas. El Señor Jesucristo dice, el que quiera ser mi discípulo, sígame. ¿Qué hago de hoy en adelante, hermanos? Los que se dejan pastorear, a eso se pastorea. Y los demás, hermanos, si quieren seguir al Señor, ¿verdad? Pues que se vuelvan mansos, ¿verdad? Que se vuelvan pastoreables. Los miembros deben darse cuenta, hermanos, de que ni ellos ni los dirigentes somos dueños de la iglesia. La iglesia pertenece a Jesucristo. Si ellos hacen que la vida y la obra de los líderes sea difícil, ellos mismos serán los perdedores. Por eso dice, denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último se refiere al dolor. Ciertamente no los beneficiará a ustedes. ¿Qué quiere decir, hermanos? Cuando yo no me someto a la palabra de Dios, ¿qué voy a recibir? ¿Bendición o maldición? Mis consecuencias. La iglesia, hermanos, entonces, y los líderes deben dar testimonio ante el Señor, los miembros y los líderes. Y aquí es donde yo les digo, ¿verdad? Yo les doy testimonio. Yo he advertido a las personas descarriadas, hermanos. Y aún así, algunos no se apartan de su pecado. Pero si esa alma muere, yo ya no la tengo bajo mi responsabilidad.
Y créame, le digo, ahorita se los platico, pero no es fácil, hermanos, cuando tienes que enfrentar esa situación. Siempre va a salir, sí, hermanos, para que me lo eviten, en serio. Si hermanos como Javier no se quieren someter, pues mejor no sea parte de la iglesia de Cristo, mejor haga lo que quiere. Ahora, termina, nada más menciona este tema así, hermanos, y luego inmediatamente sabe lo que acaba de hacer, y entonces, fíjense la humildad de este escritor. Peticiones de oración, verso 18 y 19. Oren por nosotros, o sea, aquí el dirigente primero dice, obedezcan, ¿verdad?, a los líderes, porque el Señor se los pide y es bendición para ustedes. Pero luego se pone también al mismo nivel que la membresía y dice, ¿y oren por quién? Por nosotros. O sea, nosotros oramos por ustedes, pero ustedes también ¿qué? Porque necesitamos. Dice, oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Y oren especialmente para que pueda regresar a verlos. Hermanos, al parecer el escritor de la epístola a los hebreos era uno de los dirigentes o ancianos de esta iglesia a quien recibe la carta. Por las enseñanzas acerca del nuevo pacto en Cristo, que deja obsoleto el antiguo pacto, y vamos a terminar. Al igual que las fuertes exhortaciones que él, ¿verdad?, está haciendo, al parecer había creado molestia en los miembros y en los lectores de la carta. Y por lo tanto el escritor muestra, vamos a la última página, humildad y amor hacia la congregación al pedirles orar por él. O sea, yo ya les he dicho, hermanos, que los temas que toma Hebreos, simplemente el sacerdocio de Cristo, que Cristo es mayor que Aarón, que Moisés, que la ley, que los sacrificios, que todo. Acuérdense que la tradición de los judíos estaba bien arraigada a todo eso. Entonces tocó muchas fibras muy sensibles en los miembros, y los miembros podían decir, ¿cómo él me va a decir que los sacrificios que se han hecho por 1000 años ya están obsoletos y que el Señor ungió a Aarón y a los levitas y el sumo sacerdocio? Todo eso, hermanos, duele en el corazón de los judíos, y el escritor lo sabe y dice, hey, pero espérense, oren por mí, oren por los dirigentes, lo necesitamos. Nuestra conciencia está limpia, o sea, lo que les estoy diciendo no se los digo porque yo se los quiero decir, sino porque el Espíritu, ¿qué?, es el que nos ha guiado a decirlo. Entonces aquí, amados, el escritor se coloca a sí mismo en la posición de quien pide un favor y sabe que sus lectores van a orar por él. El lazo de unidad entre él y los destinatarios de la carta va a ser fortalecido en la oración. Si ellos oran, indican que el mensaje que él les ha dado ha sido bien recibido. Cuando el escritor incluye la frase, tenemos la conciencia limpia, trata de decirle a los lectores de la carta, hermanos, que la instrucción y la exhortación que él ya llevó a cabo en ella no son de mala voluntad, o sea, él no lo hizo por molestarlos, sino que en realidad, hermanos, la exhortación, ¿verdad?, lleva el simple hecho de querer edificarlos, ¿verdad? Y que él puede entender que a lo mejor unos no están contentos porque tienen que romper con esas tradiciones, hermanos, que han llevado por cientos de años, pero en su propio corazón el escritor está persuadido, se está convencido de que su conciencia está limpia, lo que él les ha dicho es correcto. Él se ha dedicado al servicio de Dios y desea vivir honradamente en todo, pero desea, ¿verdad?, la ayuda de sus lectores y serles, ¿verdad?, de ayuda también como un fiel pastor. Y aquí terminamos con el verso 19, donde dice, oren, ¿verdad?, especialmente para que pueda regresar a verlos pronto. Entonces vemos que este pastor, hermanos, pertenecía a esta iglesia y quería regresar, ¿verdad?, a servirla nuevamente. Tenía un deseo genuino de querer pasar tiempo otra vez con ellos. Y aquí es donde pues él pide que el Señor le permita, ¿verdad?, reunirse nuevamente. Y en realidad, hermanos, como les digo, muchos dicen, pero pues no podemos asegurarlo, que fue o el apóstol Pablo o Apolos, ¿verdad?, un cristiano, un maestro, gran maestro del primer siglo, quien escribe la carta, pero no lo sabemos, no podemos asegurarlo. Lo que sí podemos asegurar es que es un fiel ministro del Señor quien la escribe, ¿verdad?, y que tiene un deseo genuino de que esa iglesia crezca. Y hermanos, próxima semana terminamos con los últimos 5 versos, ¿verdad? Y de esa manera, pues que el Señor nos edifique a través de la carta a los hebreos y que seamos
prestos a escuchar y a obedecer su palabra. Señor, ninguno de nosotros tenemos el derecho, Señor, de decirnos qué hacer. Solo tu palabra, Señor, tiene la autoridad para decirnos, Señor, qué hacer. Ayúdanos a someternos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a que tu Santo Espíritu domine, Señor, nuestra rebeldía, nuestra cabeza dura, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser transformados con un corazón sincero, tierno como es el tuyo, Señor Jesús. Que tu iglesia seamos, Señor, en toda parte, Señor, que hay congregaciones, que seamos, como dice tu palabra, de una sola fe, de un solo Señor, de una sola mente, Señor Jesucristo. Gracias por ser paciente con nosotros, gracias por tener misericordia, gracias por enseñarnos de la manera más humilde, Señor, a someterte y a ser obediente a tu Padre. Y ayúdanos a nosotros a amarnos, a servirnos, a someternos, Señor, unos a otros conforme tu palabra nos lo enseñe. Y siempre mostrar amor, Señor, entre unos y otros, para que así, Señor, seas tú quien reine y que no sea, Señor, pues el hombre, Señor, o nuestra actitud en la iglesia, sino que sea Cristo entre nosotros. Te amamos, te bendecimos, te damos gracias en esta noche, Señor Jesucristo. Amén y amén.